Hola, ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? chévere, ¿y tú? ¿Qué tal? Un placer. Bien, bien, un gusto. Oye, bueno, gracias por el tiempo. También, bueno, muchas gracias por el corto. Te confieso que fue un poco difícil para mí todo el proceso, ¿no? De verlo Claro, y hemos visto muchos cortos en el festival, pero bueno, este también por el tema que ya vamos a conversar un poco más de eso. Pero antes de entrar en el corto, me gustaría conocer más de ti, porque veo que, bueno, eres periodista, que también eres investigadora, estás trabajando en una fundación también que investiga crímenes en Latinoamérica y el Caribe, y me interesa mucho saber eso, cómo ha sido más que tu formación, es como tu desarrollo, ¿no? Profesional y en la vida, y cómo lo has vinculado con el audiovisual y cómo terminó en este corto, ¿no? claro. Sí, realmente desde que empecé desde que empecé a hacer pasantías ya en periodismo, siempre me interesó la fuente como de derechos humanos y pues de violencia. Luego, pues logré, unir esto fusionar como este interés con este proyecto, pues, audiovisual, que lo hice junto a Juan Vicente Manrique, que él maneja como esa parte audiovisual y yo manejaba más como la parte, digamos, periodística y de ahí como, pues unimos esas dos ramas y sí, luego pues de este episodio, el de Falleció por protestar, es el primero de tres episodios, pero bueno, luego si quieres te cuento eso y sí, luego seguí cubriendo, ahorita yo no estoy en Caracas, estoy en Ciudad de México, pero en Caracas me trabajé allá en medios locales, allá como Crónica Uno, donde estuve como casi un año cubriendo la fuente de sucesos, cubriendo la fuente como de violencia. Estuve también en Monitor de Víctimas, en Runrunes, cubriendo, ¿no? También pues monitoreando las Mm. muertes violentas que ocurrían en Caracas. Y luego seguí en Inside Crime, también en un proyecto que ellos tienen en Venezuela, donde estaban analizando e investigando un poco las dinámicas pues criminales de los grupos pues armados ahí. Y ahorita sí Ujú. estoy como periodista pues freelance aquí en Ciudad de México, pero siempre con el interés pues en la fuente pues de derechos humanos y de violencia. Mm. Oye, sí, y muy interesante además como, bueno, aparte del desarrollo de lo que nos comentas de tu trabajo como periodista investigadora, eh, también cómo llegas tú o cómo decides que esta es una historia que quieres contar, la historia de estos 10 fallecidos, cómo te aproximas al tema, cómo escoges también cómo contarlo, las familias, o sea, una parte de ese proceso que debe ser también muy doloroso, sobre todo en un país donde, por un lado, eh, se siente, ¿no? Que hay mucho dolor con estas pérdidas, pero a la vez como que se olvidan rápido, ¿no? Que como pasa tan rápido el tiempo y hay tanta protesta y tanta marcha y tanta actividad política, como que pasa el tiempo y parece que se olvidara un poco y el registros como el tuyo también dan esa relevancia, ¿no? Para nunca olvidarse de lo que pasó. Gracias. Sí, exacto, como bien lo dice su nombre para que nunca jamás en Venezuela y yo creo que para que nunca jamás se olvide, ¿no? Como dice uno de las personas que entrevistamos, para que la historia no se repita, ¿no? O sea, hay que saber que los errores que han cometido otros estados para que no se repitan en un futuro. Sí, en mi caso particular, yo por ejemplo en el 2017 participé muchísimo en las protestas, con mis amigos, participé mucho, casi que iba todos los días, básicamente, pues a protestar y a mí específicamente ese fue un año que sí me marcó, o sea, y era todos los días pues llegar a escuchar también, cuántas personas se habían muerto, quiénes se habían muerto, no solamente en Caracas, en todo el país, que de hecho en el documental es familias de distintos Mm. estados del país. Y bueno, ese fue un año que a mí la verdad sí me marcó. Fueron 3, 4 meses seguidos pues de protesta en las calles, donde injustamente asesinaron a jóvenes que luego eran jóvenes tildados de guarimberos, de terroristas, o sea, es decir, luego revictimizadas más a sus familiares porque, bueno, Mm. los catalogaban con estas etiquetas, ¿no? Que son mentiras. Entonces, bueno, un año, cuando se cumplió ya un año, ya estaba por cumplirse un año, en el 2018, pues de las protestas,
eh, sí queríamos recordar pues a estos jóvenes, y como tú bien Mm, dices, son tantas las noticias también que hay en Venezuela, son tantas las cosas graves que están pasando que es difícil lo que tú dices, pues que no sé, tío, que es muy fácil que sí, que empecemos a mm, olvidar, ¿no? Y la idea era justamente que, pues, que eso no ocurriera, a un año de lo ocurrido, queríamos ir a grabar o sea, entrevistar a los familiares, recordar bueno, a estos jóvenes y no jóvenes, también hay personas 40, 50, 60 años que ujú, fueron asesinadas, y fue para eso, como para recordarlos, para dejar un registro, como tú bien dices, para ujú. documentar, y para que no se olvide, o sea, para que se entienda, también para que la historia luego pues vea qué fue lo que Mm. sucedió, ¿no? Sí, algo como súper conmovedor, ¿no? Que tú logras que te abran su casa y que las familias de estos jóvenes fallecidos, porque la mayoría son muy jóvenes, casi adolescentes, bueno, varios adolescentes, ¿no? Eh, Sí, que de muestren, hecho, sí, sí, bueno, no, sí, o sea, sí, es que con los adolescentes que de hecho era impresionante, porque muchos de ellos nacieron pues con el chavismo y con digamos, con el chavismo madurismo y murieron no conocieron otra cosa, ¿no? No conocieron otro mm, gobierno, otras ideas, no conocieron otra cosa, ¿no? Como tú bien dices, eran muchos adolescentes o jóvenes, pues. claro, y tú muestras eso, más allá del tema como político, ¿no? Tú logras un poco salir de ese estigma que dices tú, ¿no? Como que si es de un lado o del otro, si tú muestras el dolor de la familia, que a veces es lo más Sí, difícil de ver en el documental. sí, es que es muy duro y era muy duro también no sentirse como, pues, identificado, ¿no? O sea, Mm, como tú veías como estas mamás obviamente también siempre les preocupaban que sus hijos iban a protestar y sabían el peligro, pues que mm, corres cuando vas a protestar y obviamente cualquier mamá se siente así, entonces decía, cualquiera de nosotros pudimos haber sido Juan mm, Pablo Pernalete, Neomar Lander, cualquiera, estábamos en riesgo y estábamos en una misma posición pues de vulnerabilidad, ¿no? mm, Y lo que tú bien dices, yo creo que al final bueno, sí hay un tema político porque, bueno, al final mm, estás protestando pues por un cambio, por una mm, libertad, pero al final también un joven de 16, 17 años en verdad iba a la calle o sea, a buscar como libertad, quiero tener una vida normal, quiero que el dinero me mm. alcance para comprarme, no sé, un refresco, o sea, cosas también muy Sí. sencillas, ¿no? Era más, o sea, era Mm, salir sí, a protestar y a buscar como una libertad, ¿no? mm. Sí, también justamente es lo que tú dices, que es esa, o sea, aparte de esa inocencia también, de querer, de querer lograr un cambio, ¿no? Que es bueno, más que inocencia es como un ímpetu de la juventud también, que es como el que sale también a marchar y también lo repiten varios padres y madres de los fallecidos, es que justamente como que era un sueño que ellos tenían. Entonces, igual cuéntame un poquito cómo te acercaste tú a esas familias, cómo lograste que te abrieran las puertas de su casa. Sí, no, sí, eso es lo que tú comentas, sí fue así, sí, lo que tú comentas que veo que sí se sintió, se transmitió, ese dolor que da cuando entras a una casa, a todas esas Mm, distintas casas, y lo primero que ves, por ejemplo, en todas las casas, en todas estas casas son fotos de estos jóvenes, prácticamente les tienen como unas especies de altares en sus casas, con banderas, fotos, con la mm, medalla ¿sabes? De un torneo de fútbol, con la mamá, por ejemplo, de Juan Pablo Pernalete, tiene las cartas que le hacía Juan Pablo del Día de las Madres, o mm, sea, lo que tú dices, hay mucha inocencia y por eso repito que no se debe olvidar, porque además no se debe olvidar, porque estas son familias que hoy en día siguen siendo mm, víctimas porque no se ha ejercido justicia. O sea, mm, todos estos funcionarios responsables siguen impunes, o sea, no se ha mm, cometido justicia por ninguno de estos casos, de la mayoría de los asesinatos en mm, protestas. Yo creo que por eso también es importante el documentar y registrar, porque se tiene que hacer justicia también, ¿no? mm, Para que no se repita esto en la historia de Venezuela. O sea, la mamá los papás de Pernalete, ellos van, por ejemplo, bueno, ahorita en cuarentena no, pero sé que iban todos los lunes a fiscalía a revisar el expediente, a ejercer mm, presión, y
han acudido a organismos internacionales y al final nadie les da ninguna respuesta. Yo creo que eso también es parte importante de como seguir compartiendo estas historias. Y Mm, si te digo que ellos fueron bastante abiertos al momento de yo cuando los contacté, ellos fueron bastante abiertos a hablar. Yo creo que hay mucha necesidad pues de denunciar también, por eso también te agradezco este espacio y que estén mm, proyectando este documental en este festival, porque hacen falta pues espacios en mm. donde se vean estas historias y estas denuncias, y realmente ellos fueron muy abiertos, sí, o sea, hay una necesidad muy grande de hablar y de denunciar también, pues. Sí, y sobre todo pensando desde el punto de vista de derechos humanos, ¿no? Porque aquí es el Estado que ejerce una represión y asesina a jóvenes, ¿no? Entonces, porque muchas veces la gente puede pensar de alguna manera de una ideología política u otra, pero bueno, la base de los derechos humanos es eso, ¿no? O sea, como no es lo mismo en no sé, enfrentamientos entre civiles al Estado, que tiene también la labor de resguardar a todos los ciudadanos en contra de un grupo particular que se está de alguna forma protestando sobre ciertas cosas que hay que mejorar en el país. Entonces yo creo que ahí también hay un punto muy interesante en tu documental, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que muestra eso porque si ves, son familias de distintos estados del país, ¿no? Mm, Augusto Puga, tienes a Luis González en Caracas, tienes los casos en Valencia, tienes los casos en Mérida, tienes los casos en Trujillo. Entonces, fue todo un país el que al final mm, estaba pidiendo lo mismo, estaba pidiendo exactamente lo mismo, no era un grupito como de guarimberos, mm, ¿no? Como intentaban llamar el Estado a estos jóvenes que mm, asesinaron. Era todo un país que sí se levantó, que sí protestó, que sí exigió y que los asesinaron mm, por pedir eso y que además ahora revictimizan a sus familias, porque lo que te digo, es muy duro que ya de por sí te asesinen a un hijo, pero luego tú acudas a fiscalía y no te den respuesta, no mm, solamente no te dan respuesta, a veces hasta se burlan de los familiares, mm, esa es la realidad, no hay ningún tipo de respuesta, no hay ningún tipo de justicia. mm, Y yo creo que sí, que es importante desmitificar un poco, porque claro, hay tanta falta de información en Venezuela, y te lo digo mm, porque cuando a veces hemos llevado este documental a distintas zonas populares que las llevamos del país, no, la verdad es que no, o sea, hay muy poco acceso a la información y es muy fácil mm. que sí, que tú escuches solamente una versión, una historia, y no, estas personas, repito, o sea, no, todo un país entonces que eran guarimberos, eran malos, ¿no? Estaban pidiendo lo mismo que al final era la libertad, ¿no? Era totalmente la libertad. Sí, y o sea, sobre eso justamente te iba a preguntar de esos encuentros que has tenido, cuando lo has mostrado, no sé si lo has mostrado a las familias, no sé si han logrado verlos o en qué espacios y cómo ha sido la reacción, ¿no? En general. Sí, cuando lanzamos el documental, lo lanzamos en Caracas, en la sala Cabrujas en Los Palos Grandes, fue bastante gente, la receptividad fue muy buena, bueno, en este caso fueron 10 familias que entrevistamos, pero los 10 vinieron todos a Caracas, hablaron, la verdad fue muy emotivo, Mm, y luego este documental lo logramos llevar pues a distintas universidades del país, en mm, Caracas lo llevamos a distintas zonas populares también, y lo que te digo, yo creo que hay tanta falta pues de información y también de la parte de la persona, de la víctima, necesita espacios para hablar, ¿no? Entonces yo creo ujú, que eso fue como positivo y creo que no debe parar, como tú bien dijiste al principio, que para mí también es como lo más importante y también para eso uno hace el periodismo, ¿no? Para dejar ese mm, documento y ese registro, es no olvidar, o sea, mm, hoy se cumplen 3 años, este año se cumplieron 3 años de la protesta y no se pueden y nunca podemos olvidar a ninguno de estos jóvenes, a ninguno de los jóvenes asesinados, no podemos permitirnos eso y yo creo que por eso nuevamente te doy gracias que, o sea, estamos en el mm. 2020 y pasamos este documental y que se sigan pasando y que se sigan escuchando sus voces. Sí, y también lo que tiene el cortometraje es eso, que es mucho más contingente y te da la oportunidad porque bueno, los procesos de las películas documentales, largometrajes, obviamente son mucho más largos, ¿no? Y tienen otros formatos
yo conozco documentalistas que han estado 5 años haciendo un documental, ¿no? Y el corto pues te ayuda Sí, a tener algo mucho más rápido. Y hay países que han tardado décadas en que puedan salir este tipo de registros, que han hecho falta comisiones de la verdad, que han tenido procesos muy, muy, muy duros con Chile, Argentina, Brasil, o sea, países que también han tenido regímenes bastante fuertes y con bastante opresión. Y o sea, tu documental es una oportunidad también de hacer como un llamado a atención pronto y no esperar, ¿no? Muchos años a hacer como homenaje, sino es como, más que un homenaje, es como un llamado a atención. sí, yo creo que, bueno, más que un homenaje, exacto, es primero recordar un hecho que sucedió, que fue grave, y yo creo que Mm, demuestra lo que está ocurriendo en Venezuela, que no hay ningún tipo de libertad, o sea, sales a la calle y te asesinan. Y eso que decías del dolor y del tema político, sí es importante, porque, porque al final sí te muestra eso cuando una persona de X tendencia política al final ve este documental, cómo no sientes algún tipo de empatía cuando una mamá, mm, un tío, un amigo te dice que le mataron a su persona cercana simplemente mm, por ir a protestar. No importa qué tendencia política sea, si tú ves ese documental, tú estás entendiendo que pues en Venezuela no hay libertades, ¿no? mm. Y te lo documento porque lo presentamos ahorita en un festival en Praga de derechos humanos muy importante. Y bueno, allá también personas un poco confundidas sobre la situación de Venezuela cuando vieron el documental. Sí, tenían varias preguntas y no lo tenían como tan claro, ¿no? Y Mm, sí, puede ser muy crudo, pero pues esa es la realidad, y de hecho tan así es la realidad que por eso uno iba a protestar, ¿no? O sea, ujú, porque esa es la realidad en la que vivimos, ¿no? En la que no hay libertad. mm, Entonces sí, quería rescatar eso pues del dolor y lo que comentabas también mm. del dolor y lo político. Sí, también lo que, o sea, tú logras como tener como una cercanía que nunca habíamos tenido con estas personas que fallecieron. Utilizas registros de sus propios, seguramente celulares, corrígeme si no es así, pero se ven Sí, como que ellos grababan con su celular algunos mensajes, algunos videos también en sus computadoras. Eh, Creo que muy pocas veces se accede, ¿no? A estos contenidos, estas historias tan de primera mano. Entonces creo que no es lo mismo, no creo que se haya mostrado ni siquiera en televisión hasta ahora un acercamiento tan profundo con ellos y desde los registros que ellos ya tenían, ¿no? Como fue como ese montaje de todo de este material que seguramente tenías. sí, gracias. No, y te comento que tanto Juancho como yo seguimos teniendo muchísimo contacto yo de verdad me conecté muchísimo pues con todos estos familiares, más allá te lo digo también porque de verdad yo me sentía muy identificada, o sea, era como ver a una mamá que decía, esta podía ser mi mamá o cualquier Mm, mamá llorando porque, y bueno, es inevitable no sentir empatía también, ¿no? Y lo que te digo es que sí hubo una conexión, tanto Juancho y tanto de Juan Vicente como mía con los familiares y a partir de ahí o sea, tanto sí que nos quedábamos en sus casas, comíamos, luego ellos nos empezaban a mostrar las fotos, lo que te comentaba, las tarjetas del Día de mm, las Madres, o sea, era muy desgarrador, o sea, o mamás que hasta guardaban todavía la ropita de mm, bebé de sus hijos, que bueno, luego así viendo y viendo, pues, ellos nos empezaron a mostrar videos pues de sus familiares, como por ejemplo a mí el de Olga, de su esposo, que ellos son de mm, Valencia, que sale con una guacamaya, y yo dije, no, o sea, mm, y bueno, realmente creo que ahí fue Juan Vicente que dijo, no, esto vamos pues a incluirlo y hay que incluir el material pues de todos estos jóvenes, porque como bien te digo, también se etiquetó tanto, hubo tanta polémica con estas protestas que, como te digo, que decían que eran guarimberos, que eran mm, terroristas, y cuando tú ves quiénes eran, ves a un Neomar bajando una bicicleta, ves a Juan Pablo jugando con unos perros, ves mm, a Leonardo González con una guacamaya, o el video que sale de Fabián Urbina en Maracay apreciando un atardecer,
bueno, son realmente, se parece que son Mm, realmente terroristas y guarimberos, o simplemente eran venezolanos que estaban pidiendo un país libre, ¿no? Entonces sí, hubo muchísima, sí, lo que dices, sí, o sea, sí hubo mucha conexión por parte de nosotros dos, de verdad, con todos ellos, y por eso a mí todavía, o sea, me da rabia bueno, de la poca respuesta que hay ante esto, y mm, porque lo que digo, ya pasas por un momento traumático de que te asesina un familiar, y además ni siquiera, luego pasas por todo este momento de tortura ujú, en el que te tildan a tu hijo de todo esto que te estoy diciendo, en el que no hay justicia, en el que no hay respuesta de ninguna mm. institución, pues obviamente del Estado. Pero sí, cuando de verdad, cuando estábamos ahí en las casas con ellos, o sea, dijimos, aquí hay que incluir todo tipo de detalle, o está David Vallenilla cocinando unas galletas, Ujú. eran cosas también como lo que te digo, o sea, que podía ser cualquiera de nosotros, o sea, cualquiera de nosotros, y yo creo que eso es lo más importante recordar, que cualquiera lamentablemente de esos jóvenes pudimos haber sido nosotros. Y cuando estabas ya en la casa, ya como creadora, cómo también mantenías una distancia, ¿no? Porque yo siento que es súper difícil lo que decías tú, como cómo no empatizar, si uno logra empatizar a través de la pantalla, de lo que está viendo, tú que estabas ahí con ellos, cómo lograbas también empatizar, pero al mismo tiempo estar centrada en lo que querías hacer y en lo que querías contar. Sí, bueno, eso es lo duro en general pues de Mm, esto, ¿no? Igual como cuando en Crónica hablaba con familiares que la FAES le acaba de asesinar a sus hijos, lo que provoca es pues llorar ahí con mm, esos señores y ir con ella a pedir respuesta, ¿no? Bueno, no, uno tiene que estar, sí, centrado, focalizado, pero no te voy a negar que luego sí, luego, mm, Juancho, yo me acuerdo que creo que fue luego de la entrevista de Neomar, que habíamos hecho ya como tres seguidas, que hasta me dice, o sea, esto es demasiado fuerte, pues, o sea, mm, y sí, y a mí sí, al final sí se me salían lágrimas, y yo lloré la verdad, yo lloré con todos ellos al final, o sea, mm, como te digo, es que nos quedábamos todo el día en sus casas, hablamos demasiado con ellos, o sea, luego de grabar nos quedábamos ahí, almorzábamos, mm. llegaban los abuelos, o sea, de verdad fue como muy, muy bonito en ese sentido, y obviamente al final, o sea, bueno, yo en mi caso sí, yo a veces no aguantaba, y sí, al final también pues lloraba y los abrazaba, y sigo hablando con ellos hasta el día de hoy, y Mm. pues sí, es fuerte, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, y nos contabas también que esto es una serie de tres episodios o tres documentales, si nos puedes contar un poco más de los otros dos también. Sí, el primero fue como, exacto, el primero, bueno, Fallecidos por Protestar, que cuenta 10 historias de personas que fueron asesinadas durante las protestas del 2017. El segundo se llama Heridos de Represión, cuenta las historias pues de personas que fueron también heridas por el Estado en el 2017 y en el 2014. Cuenta cinco historias, ahí está, por ejemplo, la historia de Luis Miguel Núñez, quien se quedó, está en silla de ruedas por un disparo de la policía del Zulia, por ejemplo, o sea, una persona que vive en el Zulia sin luz y está en un piso 12, y por estar en silla de ruedas, él me dice que básicamente está, porque a veces hablo también con él, está preso en su casa, ¿no? Porque esas son luego las consecuencias también por eso te digo lo importante de por qué uno hace esto, ¿no? Porque esto lamentablemente sigue porque seguimos bajo el mismo estado, ¿no? Entonces, no solamente ese hecho traumático, sino lo que viene después. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mm, los heridos, toda la consecuencia que eso conlleva, ¿no? O sea, ser una persona en silla de ruedas por culpa del Estado, que nuevamente no te da ningún tipo de respuesta, y vives en una ciudad como Maracaibo, que es una de las más afectadas, por ejemplo, en cuanto a crisis eléctrica y otros tipos de servicios, y él vive en un piso 12, y cuando se va la luz, ¿cómo bajas en silla de rueda? ¿Quién lo va a cargar? Es complicado, ¿no? ujú. Pero bueno, esa es por lo menos una de las historias de ese segundo episodio, que se llama Heridas de Represión, y es eso, cuenta muestra los heridos del 2014 y el 2017, y el tercer y último episodio es de los presos políticos. Hablamos con familiares y bueno, y con expresos políticos, y bueno, unos ahora que ya pues finalmente están en el exilio, injustamente en el exilio.
Sí, nos quedan solo 2 minutos y no me gustaría irme o dejar de conversar contigo sobre, o sea, como más que la valentía es como esa fuerza que hay que tener como realizador o realizadora, porque me imagino que también a ti te deben llegar todo tipo de mensajes, como has sentido alguna vez algún tipo de presión o o sea, cuando vas a Venezuela, ¿cómo sientes tú Bueno, no, cuando voy yo realmente quedé aquí con el coronavirus. Me fui a Venezuela no, estuve hace nada, pues en febrero, no. y trabajé hasta ahorita. Pero no, gracias a Dios, en verdad no he sentido nunca ningún tipo de, pues, depresión y, como te digo, o sea, son las historias que quiero contar, las que hay que contar también, las que hay que, como tú dijiste, documentar para que no se olviden. Y, y sí, es fuerte, pero pues hay que hacerlo y hay muchísimas personas también que lo están haciendo. Entonces, sí. Eso te da fuerza, ¿no? Para seguir y para seguir contando estas historias. Sí, sí, yo creo que sí, son muchísimas las injusticias, pues son muchísimas las injusticias que ocurren en Venezuela todos los días, o sea, como te digo, así Mm, como fue las protestas, luego el año pasado fue todo el tema, por ejemplo, que a mí me tocó cubrir de las FAES, y luego si no es las FAES, o mm. sea, es demasiado, y por eso también hay mucha gente trabajando y contándola, y sí, no sé si fuerza, pero bueno, es como también la responsabilidad como del trabajo, ¿no? Del periodismo. Mm. Entonces, creo que viene como con el trabajo también y sí, es necesario, ¿no? Y la vocación. Bueno, exacto, es verdad. Oye, bueno, muchísimas gracias. Nada, quedan todos invitados también a ver el documental del 13 al 15 de agosto a través de FestHome, la plataforma para visionado de las películas del festival. Viene la segunda entrevista que la va a hacer mi compañero Robert. Entonces nosotros vamos a cerrar este llamado, pero bueno, ya se van a conectar de enseguida con Juan Manrique. Bueno, que estés muy bien. Un Gracias, abrazo. un Cuídate placer, mucho. Igual. gracias. Hasta luego. Hasta luego.